Muy buenas tardes a todos y bienvenidos, querida audiencia. Es un gusto verles de nuevo aquí en el webinar de Educación y Divulgación de la Sociedad Química de México. Hoy estamos con la maestra en Ciencias Rosa María Catalá. Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros, aceptar esta Muchas gracias a invitación. ustedes. Esta presentación vamos a revisar un poco de la historia que nos va a contar Rosa Mari, porque la invitamos como nuestra galardonada. Tiene como título La maestra de química, estructura, función y cambio de fase. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a hacer un recorrido de la mano de Rosa Mari, de todo lo que ha hecho y todo lo que ha vivido. Voy a hacer una pequeña lectura de su semblanza. Eh, Rosa María Catalá Rodes es química y maestra en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras varios años de incursión en la industria farmacéutica, inició su trabajo académico en el Colegio Madrid en 1989, una institución en la que trabajó como coordinadora y profesora de química hasta el año pasado, 2024. Conoce bien los sistemas de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Actualmente, ya jubilada, ha colaborado en los últimos años con talleristas de ciencia recreativa en educación básica y ya que desde 1990 se ha especializado en la enseñanza y divulgación de las ciencias para niños y jóvenes. Se ha desempeñado en diversos cargos, fue subdirectora de educación no formal en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM de 1997 al año 2000 y directora general del Colegio Madrid del 2010 al 2019. Forma parte de los consejos editoriales de revistas como la revista Como Ves y de la revista Educación Química, editada por la Facultad de Química de la UNAM. Es autora y coautora de más de 10 libros de texto, tanto en Ciencias 3, que es química de secundaria, como de bachillerato. Y de 2018 a 2023 colaboró activamente con la Sociedad Química de México como vocal académica, desde donde organizó anualmente los Congresos Internacionales de Educación Química 2020 y 2023. Es para nosotros un gusto tenerte, Rosa Mari. Yo creo que me quedo corta con esta pequeña semblanza, pero quisiera tener suficiente tiempo para escucharte, para saber de esta trayectoria y disfrutar contigo los pasos andados. Pues, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con, eh, pues ahora sí que con la Sociedad Química de México y con de la mano de una querida exalumna. Entonces, para mí, pues es un placer estar acá y espero pues que sea entretenido y que tenga algo que compartir con el público. Me hace muy feliz. Muchas gracias. Y pues comenzamos. Como bien dijiste, Mariana, esta ponencia pues responde un poquito a la invitación que me hacen a platicarles, pues, por qué me lancé a esta aventura de entrarle a la convocatoria que cada año hace la Sociedad Química para el premio de docencia Andrés Manuel del Río, que afortunadamente en los últimos años se abrió no solamente al nivel medio superior, sino también al nivel básico, ¿no? Yo espero que algún día inclusive lleguemos a compartir todo esto también con profesores del área de educación básica en los primeros años. Por lo pronto, pues bueno, comentarles que sí, o sea, que hay que tener pues, algunos atributos para poder ser meritorio de este premio, y pues lo primero que hice pues fue ver si había estructura y si había función, ¿no? Que en este lenguaje químico que tanto nos gusta. Y por supuesto, pues bueno, me pareció que sí era posible acceder y presenté mi ponencia. Mi institución de toda la vida, el Colegio Madrid, me apoyó, y por supuesto, pues bueno, con el resultado que está aquí, ya la medalla, ya desapareció el mundo, ya apareció, ya apareció el premio, y para mí fue un gran honor recibir. Entonces, bueno, pues un poquito el itinerario de esta plática.
cómo se forma uno como docente. Uno sale de la Facultad de Química y es licenciado en química o maestra en química en mi caso, pero pues desde luego no era yo profesora de química, ¿no? Hubo mucho que hacer para adquirir cierta estructura, le llamo manos a la masa al hecho de que, bueno, ya pues ya conozco un poco mejor, ya sé de qué se trata esto de ser profesor y pues le entramos, ¿no? Vamos a hacer cosas no solamente en el aulas, en los laboratorios, en todos lados, ¿no? Y luego, bueno, hubo un momento de reflexión, o sea, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que va caminando? ¿Hacia dónde se mueven las cosas? Y esa síntesis y ese análisis pues te llevan a empezar a producir, a ir a congresos, a escribir cosas y por supuesto, pues bueno, te da mucha estructura, ¿no? Evidentemente, cuando llegue la parte de función, les hablaré un poquito de mi protoetapa industrial, que créanle o no, 5 años en la industria química me dieron muchos elementos también para llevar al aula. He trabajado en docencia, como ya se ha dicho, un poco de divulgación también, y pues bueno, colaboraciones múltiples en el multitasking que ya se vio un poco en la presentación. Y pues bueno, o sea, yo estoy ahora en pleno cambio de fase, ¿verdad? ¿Hay vida después de ser maestra y divulgadora y recreadora de la química? Pues sí, sí, claro, por supuesto que sí. No, ya no todo es química, ya hay muchas otras cosas y lo que quiero compartir con ustedes es que ser químico, ejercer la química en todos sus ámbitos es algo que pues es parte de tu vida y no puedes más que seguir intentando, ¿no? Convencer a otros de que vale la pena toda esta aventura. Entonces, bueno, un poquito para un ejercicio que siempre hice con mis alumnos, porque me parecía curioso cuando llegábamos a tabla periódica, decía, ¿qué elementos hay en su nombre? Y vamos a ver si responde a alguna de sus características. Curiosamente, siempre había algún elemento rarísimo, el alumno o la alumna que nada de su nombre tenía algún elemento, pero bueno, siempre nos la arreglábamos para ver y nos divertíamos mucho al ver, ¿no? Cuáles eran sus principales propiedades y asociarlas a algún rasgo de su carácter. Era una primera sesión que siempre fue muy grata. Y pues bueno, si vamos a Catalá, que es muy químico, y muy metálico, pues bueno, vemos algunos atributos que creo que hombre, no en un 100% evidentemente, porque nada es así, pero curiosamente, pues uno tiene que tener, ¿no? Una estructura muy básica y muy consistente cuando uno es profesor de química. O sea, si no te ven los alumnos desde la primera clase que va a haber rigor, que va a haber un rigor tanto de tu parte como la que se espera de ellos, difícilmente ese curso va a salir adelante, ¿no? Pero también hay que estar muy expuesto, ¿no? Uno siempre tiene que tener una alta resistencia a la corrosión. Los primeros años no son fáciles y a veces esos momentos difíciles con los estudiantes requieren de mucha, de mucha entereza y creo que el tántalo es un elemento que nos habla de eso, ¿no? Y finalmente el lantano, pues también hay que tener esta parte sensible, flexible, maleable, y créanmelo, con los años cada uno lo es más. Lo más probable es que también ustedes estén atravesando por este descubrimiento, ¿no? En fin, saliendo de este primer ejercicio juguetón de qué hay en un nombre, pues evidentemente la estructura, ¿no? Y aquí o sea, no me hagan mucho caso, las definiciones solamente van en función de lo que quiero transmitir, ¿no? Sin una maestría en química inorgánica, yo no hubiera sido profesora de química. Esa maestría me dio ese conocimiento profundo, me dio no solamente esta capacidad de ver las cosas ya desde otro lugar, con mayor formalidad, me dio un entendimiento de lo que yo quería de la química, que era lo que más me gustaba de la química, que no lo tenía claro cuando salí de la carrera. Y no lo hice sola, evidentemente. Todo esto se hizo en un tejido fino, en un cristal de personalidades y de personas que me formaron y que me acompañaron. Ahí estamos, pues, la maestra Colza, que también recibió el premio por educación secundaria, el premio Andrés Manuel del Río, y también el doctor Linio Sosa, que lo recibió por educación superior.
Si se dan cuenta, pues éramos compañeros de una maestría en química inorgánica con profesores extraordinarios como Andoni Garritz, como Diana Cruz, como el profesor Chamizo, el doctor Chamizo, que nos enseñaron a relajarnos, a no tomárnoslo tan a pecho, que la química era disfrutable y había que transmitirla así, como un goce, como una aventura de conocimiento y de reconocerla que estaba en todos lados. Porque si le tiene uno miedo a la química, le tiene miedo a enseñarla. Y lo que había que hacer justamente era eso, decir, bueno, pues yo sé cosas que mis alumnos no saben, y quiero que las descubran conmigo, ¿no? Entonces, cuando uno se relaja, cuando uno sabe más, se relaja más, pero también tiene más responsabilidad en esta manera de transmitir y de querer decir que las cosas nos convencen desde la ciencia porque hay evidencia, porque no tenemos que creer, porque tenemos forma de ver y de, evidentemente, corroborar. Y esa estructura de una maestra de química, pues también me ayudó a darla desde los primeros años, la Sociedad Química de México, porque mi primer congreso, y no es este en el que estoy aquí apareciendo ya con Mariana y con otra colega, Ani, fue cuando tenía yo, pues apenas estaba saliendo de la licenciatura, o sea, ni siquiera me había recibido y ya me lanzaron al ruedo. Entonces, para mí es entrañable estar aquí con ustedes en este lugar porque evidentemente, pues para poder acceder a otra vez, y hablo para los maestros que estén aquí, que quieran lanzarse pues bueno, o sea, a que este reconocimiento se haga también en su trayectoria. La verdad es que es muy satisfactorio hacer todo este recuento de lo que uno ha hecho. Pues evidentemente, ¿qué le pide a uno la SQM, no? O sea, pues cosas muy formales, exhibir trabajo intelectual, procesarlo, relacionarlo, comunicarlo, tener creatividad, creo que eso es lo que más disfruto, ¿no? O sea, afortunadamente, cada vez que enfrenté un curso, hay que decirlo en posado, nunca me gustaba repetir las cosas, solamente, evidentemente, había que mantener una estructura, pero siempre con algún cambio, ¿no? Y hay tener, pues, evidentemente, haber tenido experiencia en cambios curriculares, en haber escrito libros de texto, de divulgación, materiales educativos, bueno, o sea, pues un montón de cosas que uno va haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Y sobre todo, pues tener calidad humana, que eso es muy lindo decirlo, uno pues evidentemente no es el que lo tiene que decir, son los colegas y son los alumnos a lo largo de tantos años, y por supuesto también pues las autoridades con las que uno se relaciona, ¿no? Inclusive padres de familia. Entonces, bueno, empezamos el recorrido, ¿no? O sea, los primeros años, pues uno hace lo que puede, ¿no? O sea, uno se agarra de los libros, de todo eso que cree que es enseñar química, porque además, pues en los años 80, esto era, ¿no? Era agarrar un currículo, un temario y seguirlo al pie de la letra a lo largo de los libros que uno pudiera disponer de ellos. Afortunadamente, para cuando yo empecé a ser maestra, ya no todos eran libros extranjeros. Estaba, por supuesto, el Brown y el Chang y muchos, pero también había libros ya hechos en casa, ¿no? Y bueno, pues una maravilla haber trabajado muchos años con el libro de química de Chamizo Garritz, que creamos y recreamos y corregimos y trabajamos juntos porque seguimos colaborando tanto en el Colegio Madrid como en la universidad, y ese libro nos hizo crecer mucho, créanmelo, a todos los que enseñamos con él. Aparecieron nuevas propuestas, ya más centradas en contextos como el QuímCom de la American Chemical Society, lo probamos. Por supuesto, el Chang, una maravilla siempre para profundizar en temas más complejos. Y empezaron a aparecer libros de microescala, que en aquel tiempo era algo pues realmente extraordinario. Nos hubiera encantado trasladarlo también a laboratorios para media superior, pero descubrimos algo muy pronto, que la materialidad de la química, ese obtener algo en el laboratorio para los chicos a nivel preuniversitario, trabajar a microescala era muy complicado. O sea, no nos creían que había algo ahí, a decirlo pronto. Eran cantidades tan pequeñitas que ni teníamos los medios para un análisis profundo. Entonces nos dimos pronto cuenta que esto era realmente un trabajo más para la universidad. Y
pues algunas cositas las mantuvimos a microescala, pero pues había que seguir haciendo cosas más grandes, ¿no? Más de mayor tamaño. ¿Qué teníamos a la mano? Pues no había internet, no había, o sea, todo lo que hoy parece tan obvio, tan indispensable, ¿no? Y lo que empezó a aparecer en las aulas de aquel tiempo eran televisores, que muchos maestros se negaron y decían, pero qué barbaridad, ¿cómo una pantalla me va a reemplazar a mí, a mi pizarrón, a mi GIS, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues al menos puedo hablar por mí misma y por otros profesores del colegio, nosotros sí le vimos ventajas a lo que fuera que tuviéramos de recurso adicional, porque pues eran clases muy pesadas, ¿no? Que todo se basara en lo que uno decía, ese profesor que venía y les daba cátedra a los alumnos y trabajábamos poco todavía en equipo en aquellos años. El laboratorio pues era este compendio de prácticas que había que seguir como una especie de recetario, ¿no? Y les hablo, pues sí, de la prehistoria, si ustedes quieren, porque muchos de ustedes serán jóvenes y digan, pues yo ya no tuve, ni siquiera me enseñaron así a mí, ¿no? Y eso les habla un poco, pues bueno, del montón de años que hay aquí atrás. Lo cierto es que no todo lo podíamos conseguir en México y afortunadamente, pues éramos afortunados en el colegio y podíamos traer recursos de otros lados, ¿no? Pero bueno, Bigman sí estaba en la tele, ¿no? Créanme, los chicos de prepa lo disfrutaban muchísimo porque había muchas preguntas ahí que ellos no sabían responder desde un ámbito científico, mucho menos químico, de una manera tan grata como podía Bigman apoyarnos, ¿no? Roald Hoffman, con los videos del mundo de la química, que pues bueno, desde la musiquita los alumnos disfrutaban porque les contaban historias. El mundo de la química ya empezó a transmitir una enseñanza o por lo menos una divulgación científica, una comunicación de la ciencia que iba dirigida ya no solamente a los profesores o a los alumnos de química, sino al gran público. Y esas historias que se contaban pedacitos en cada uno de esos capítulos, muchas veces eran lo que se llevaban los alumnos de ese curso. Y todavía me encuentro estudiantes de vez en cuando en algún congreso o así que me dicen, es que esos videos de verdad ayudaban muchísimo en la clase y los disfrutábamos mucho. Pues bueno, pues no solamente Roald Hoffman, sino inclusive antes Carl Sagan, ¿no? Con Cosmos y la posibilidad, pues bueno, ya de poderlo reproducir en una clase hacía que se relajara la tensión cuando ya esa clase de estequiometría o de enlace químico o de velocidad de reacción o de termoquímica se habían vuelto ya tan, pues bueno, pesadas, ¿no? Había que darles otros elementos a los alumnos y empezamos a entender que enseñar química era mucho más que seguir un currículum y que contestar exámenes y calificar reactivos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente tuvimos también la posibilidad de empezar a llevar a los chicos a hacer muchas prácticas de campo. Una que más les gustaba era llevarnos un kit de química para análisis de aguas in situ, ¿no? Creo que a Mariana le habrá tocado esa práctica. Íbamos a Mariposas Monarca, se hacía la parte biológica, que era maravilloso en aquellos años poder hacer esas excursiones a Valle de Bravo o a Michoacán, a Zitácuaro, y luego en un riachuelo donde nos permitían el acceso los dueños del terreno, pues muestrear agua. Era algo único, era algo pues, increíble, ¿no? Poder acceder a estos reactivos y a estas colorimetrías, que bueno, pues les daban otra perspectiva y otra forma de relacionarse con la química. ¿Cómo me formé como profesora de química? En mis tiempos no había MADEMS, no había, pues no había, teníamos que autoformarnos, era lo que había. Y otra vez, ¿no? Teníamos la Universidad Nacional a nuestra disposición en cuanto experto de enseñanza de la química venía, pues íbamos a esas pláticas, íbamos y invitábamos a gente como Ana Isabel León, a César Coll, a aprender a trabajar ya
como comunidades de aprendizaje, y no solamente con los alumnos, sino nosotros mismos como profesores. Cosas que hoy se ven como estas cuestiones de investigación, acción y otras tantas maneras ya de relacionarse como docentes, en aquel tiempo apenas empezaban, y la verdad es que las construimos juntos, porque si ellos no contaban con profesores que le entráramos, pues sencillamente sus iniciativas no iban muy lejos, ¿no? Evidentemente no voy a hablar de teoría constructivista, ni de Piaget, ni de Vygotsky, pero pues sí voy a hablar de lo que era un mundo todo nuevo para nosotros. Aquí pongo epistemología, o sea, la primera plática que fui sobre epistemología de la ciencia, con todo y de que algunos colegas ya lo conocían, inclusive gente de la Facultad de Ciencias tenían un poquito más de adelanto que probablemente los químicos, pues fue todo un descubrimiento que afortunadamente primero nos costó, pero que fuimos entendiendo era la base de toda didáctica. Sin poder saber cómo se aprende y cómo se aprende a enseñar, todo lo que habíamos hecho previamente era solamente un ensayo de lo que realmente había que hacer en un aula. Aparecieron libros publicados por la Facultad de Química que nos dieron también muchísima luz, ¿no? Sobre las ideas previas, que durante muchos años era este trabajo de decir cómo las reconocemos y cómo las atendemos, ¿no? Ausubel diciéndonos, pues averígüese qué es lo que le falla al alumno y procédase en consecuencia. Pues sí, qué fácil. Por supuesto, lo intentamos de muchas maneras y en esta aventura pues seguí hasta el final, porque sabemos que todavía, y como muchas referencias a webinars anteriores, como el del futuro de la educación química, o el del doctor Pinto, o el de Valeria Edelstein, que son de veras, no se los pierdan, si no los pudieron ver en su momento, recurran a la Sociedad Química para que les pase la liga, o a Facebook. Son realmente estos lugares, ¿no? Estos webinars que tenemos ahora, pues donde podemos seguir descubriendo cómo otros hicieron eso que seguimos en la búsqueda todavía hoy. Eh, ¿Qué recursos también para los estudiantes encontré? Por ejemplo, en la American Chemical Society, veíamos que la divulgación empezaba a ser una herramienta muy, muy importante y que no solamente a través de videos, sino también de lecturas, también pues de propuestas, de experimentos para niños y que a veces los de los niños los llevábamos con los estudiantes grandes y también les fascinaba hacerlos. Había que meter un poco más de menos formalidad en esta cuestión no, o sea, no menos formalidad, estoy diciéndolo mal, menos rigidez en la forma de enseñar la parte experimental. Abrirse más a que ellos mismos hicieran sus pequeñas indagaciones y pues bueno, estas guías que les podíamos proporcionar, por ejemplo, esta experiencia que está aquí en la foto de ciencia forense, ¿no? O sea, ¿quién mató al gato? Pues evidentemente están muy preparadas, ¿no? Hay que pensarle, pero con toda esa preparación salen cosas que los estudiantes con mucha alegría y con mucho contento pueden aplicar su conocimiento. O sea, no voy a extenderme aquí porque esto está publicado. Si alguien quiere después pedirme referencias de pues, qué cosas creen que pueden servirles de todo lo que se ha hecho alrededor de todo esto, con muchísimo gusto los apoyamos por ahí. Continúo con esta historia y pues o sea, siguiendo en la estructura, ¿no? Manos en la masa hace referencia a a que en los primeros años de los años 90, ¿no? Pues me solicitaron en el colegio que él entrara con fuerza a una de mis fuertes, que siempre fue la enseñanza y el aprendizaje experimental. Si algo tuve la facilidad siempre pues de hacer con gusto fue las prácticas de laboratorio. A mí me gustaba todo, las que eran guiadas, las que eran abiertas, los shakashiris, los poes, todo lo que tuviera que ver con retar al alumno desde cuestiones experimentales, pues siempre me encantó. Y tuvimos la oportunidad de hacer una primera aproximación a lo que
En Estados Unidos sigue siendo un movimiento importante porque o sea, sigue existiendo el movimiento de Hands-on Science, que significa manos a la masa. También este movimiento ha tenido muchísima fuerza en Francia y sigue existiendo, ¿no? O sea, 40 años después hay un instituto dedicado a ver qué ha pasado con todo este tipo de educación. Y pues bueno, lo respaldan instituciones tan fuertes en Estados Unidos como el Centro de Educación del Smithsonian, ¿no? Entonces, bueno, en México tenemos otros espacios que pues, lamentablemente aquí vimos nacer y lamentablemente no morir, porque creo que sigue existiendo. No sé quién va a rescatar a la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, pero bueno, fuimos pioneros en el colegio en año 93. La SEP finalmente repara en el papel relevante de lo experimental en educación básica. Fue la primera vez que nos llamaron a esos que estábamos trabajando, ya no solamente con adolescentes, sino también con niños, a decir, oigan, esto de la verticalidad, ¿cómo lo están trabajando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesitamos hacer que haya una estafeta entre lo que se enseña de ciencias en preescolar bueno, en aquel tiempo todavía preescolar ni siquiera era obligatorio, ni la prepa? ¿Qué tenemos que hacer en básica para conectarnos con la educación media superior y superior? Y pues bueno, empezamos a trabajar, creamos esta academia, y aquí estoy, bueno, pues en este primer congreso que hubo en Huastepec, ¿no? Que fue el nacimiento de esta academia, apoyados por la National Science Teachers Association de Estados Unidos, que no solamente proveyó recursos, sino ponentes, o sea, colaboradores. Fue muy generosa, una época de mucha colaboración con la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y que, bueno, pues la verdad es que fue un privilegio también estar ahí, ¿no? Evidentemente, pues empieza uno a aprender a enseñar y entonces lo empiezan a uno, pues de los congresos y de algunas publicaciones que empiezan a salir, a llamarles las editoriales. Y pues el primer libro que hicimos, Maru, si estás por ahí, pues lo hicimos las dos con mucho esfuerzo y con mucha pelea con la editorial porque no nos dejaban escribir lo que queríamos. Y aún así, pues bueno, salió un libro muy decoroso y un primer aprendizaje de cómo llevar todo ese amor por la química a un libro de texto, ¿no? Entonces, bueno, ya para 15, 10, 12 años después de todo este camino, pues sí, ahora ya soy maestra, no voy a hacer otra cosa y por lo pronto, pues creo que sigo siéndolo, aunque ya no lo esté ejerciendo con una institución, ¿no? Entonces, ¿qué viene en esos años? O sea, ya son los mediados, finales de los 90, y aunque en otros países, sobre todo en Europa, ya llevaba pues, varios años implementándose, la aproximación ciencia, tecnología y sociedad es un cambio que nos lleva, nos obliga, porque estamos convencidos de que es una aproximación muy importante, a llevarlo cuando hicimos el cambio de prepa Colegio Madrid al CCH Colegio Madrid. O sea, un CCH no podía continuar con una enseñanza tradicional de la química y la propuesta CTS fue la que más implementamos en esos primeros años. Estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? Entonces, bueno, pues había que probar otras cosas y había que trabajar, evidentemente, otras aproximaciones didácticas, ya no solamente en el aula, sino también en los libros, ¿no? Entonces, de esos primeros libros rígidos, llenos de texto, con unos experimentos muy limitados y con probablemente relego, ¿no? De toda la parte, pues histórica, artística, toda esa parte que era gozosa para nosotras, y que no nos dejaban meter, empiezan a abrirse, ¿no? Las editoriales y los currículums a permitir que ya haya un poco más de juego, ¿no? También empezamos a elaborar materiales didácticos, esto ya desde Universum, por ejemplo, cuando estuve en educación no formal, ¿no? Que alterné siempre con la docencia, y armábamos kits, ¿no? O sea, uno de los más exitosos que la SEP, pues, si se alcanza a ver ahí en la foto, y la ANIC, la Asociación Nacional de la Industria Química, llevaron a muchas escuelas secundarias del país. Realmente una sorpresa que tuviera tanto éxito y pues bueno, nos vanagloriamos de que así fuera, ¿no? Ojalá siguiera habiendo experiencias de ese tipo.
Pues bueno, también empezaron a haber ya cambios de paradigma en la evaluación. Pasamos por los vía crucis de las evaluaciones PISA y todos los planeas y no sé ni cómo se llamaban, en un esfuerzo pues, de los sistemas educativos de los años 2000, que eran, pues, miraban mucho hacia afuera, buscaban esta cualificación y este estar en la foto, ¿no? De los mejores sistemas educativos y por supuesto, pues era como dice Manuel Gil, ¿no? Y se habrán visto sus comentarios, pues cómo queremos que un sistema educativo funcione, ¿no? Si lo que queremos, lo único que queremos es cambiarle a un autobús viejito y de estar talado, solo le cambiamos al chofer, ¿no? Los maestros solitos no podemos cambiar todo un sistema educativo, pues que venía ya muy en crisis en esos años y pues la evaluación por competencias definitivamente no fue la respuesta y encontramos otras alternativas a abrirnos a que ya los alumnos se autoevaluaran, coevaluaran y nosotros hiciéramos una evaluación formativa, no solamente en los exámenes y arrojando qué es lo que el alumno sabía, sino lo que podía hacer a lo largo de todo un curso. Entonces, evidentemente, todo esto me ayudó, o pues, este camino ayudó a que las autoridades del colegio pues me ofrecieran una coordinación académica general. Primero era pues evidentemente del área de ciencias y después ya fue de toda la escuela para poder llevar todo esto que desde la ciencia estaba ya tan trabajado a otros entornos académicos. Entonces hicimos todo un trabajo no solamente de evaluación de los estudiantes, sino también una valoración importante y necesaria del trabajo docente. Eh, Tengo que decir tristemente que esto se ligó durante algún tiempo a bonos o a estímulos académicos que no solamente pues, no funcionaron, no hizo que fuéramos mejores maestros y que solamente por un periodo difícil que hubo que transitar también, pues hubiera algunas problemáticas pues a nivel personal y institucional que se solucionaron, aprendimos y volvimos a empezar. En fin, te empiezan a llamar, ¿no? O sea, te estoy yendo un poquito para atrás y para adelante, pero pues colaboré con muchos proyectos, no solamente dentro de la escuela, sino también para la Secretaría de Educación Pública, formé parte del equipo junto con José Antonio Chamizo, Talanquer y otros profesores de la UNAM para, en un concurso, pues que bueno, que fue no tuvo cabida, entonces no hubo ningún ganador al concurso para escribir los libros de texto de SEP de la reforma del 93 y entonces la SEP pues escogió autores y me llamaron por el trabajo que había hecho yo con niños este, a nivel experimental, con todo el trabajo se llamaba Vamos a Explorar, que era el programa de Manos a la Masa en el colegio. Por eso insisto y creo que es importante comunicarlo a los profesores jóvenes. Si uno no escribe, si uno no va a los congresos, si uno no hace este pequeñito esfuerzo personal, porque sé que las instituciones lo tienen difícil de financiarle a uno estas cosas, hay que hacer unos ahorritos y tratar de estar. Porque si no te ves, si no sales de lo de todos los días, pues no te ve nadie más, ¿no? Yo sé que hoy es más fácil, hoy es más fácil publicar, hay muchísima revista electrónica, hay esta educación química, hay tantas formas de ser visto hoy. En aquel tiempo, pues había que estar en otros foros y bueno, pues estos foros te llevan a que también entres a la Academia Mexicana de las Ciencias para pues, ser de los primeros que organizaron la Olimpiada de Química. Luego ya se quedó en la Facultad de Química y pues bueno, afortunadamente sigue, ¿no? Sigue habiendo muchísimos, llevan 27 años y pues fue bonito estar al principio de todo eso. He hecho libros para enseñanza de ciencias naturales para adultos, en este esfuerzo de no solamente divulgar y enseñar ciencia, sino comunicarla de manera efectiva. Por muchos años hice la guía del maestro de la revista Como Ves, continúo colaborando con estas revistas. Y pues bueno, llegaron los años de la función múltiple, ya de plano el multitasking, ¿no? O sea, había que entrarle a todo, me encanta la ciencia verde, entonces hicimos muchos proyectos y entramos a proyectos
de educación ambiental, como climática con España, como misión 2 grados en Costa Rica. Eso te hace viajar, eso te hace conocer gente, te vincula, te hace sentir vivo, ¿no? O sea, es más allá de la clase, del salón de clases, hay otras formas de ver la educación y sobre todo otros países con los que tenderse la mano y hacer cosas. Entonces es otro momento de mi vida en el que también pues hubo mucho que aprender para poderse correlacionar y mucha organización y mucha búsqueda de recursos y mucho goce también, y mucha alegría de ver a los estudiantes conocerse y, bueno, pues interaccionar en estos espacios. Aquí también, pues bueno, con mis colegas del Colegio Madrid y de la facultad y en el Congreso de la Academia, el último que hubo, que fue en San Cristóbal de las Casas, bueno, de los últimos, la verdad no sé si hubo uno más, pero bueno, pues todavía no peinaba yo canas, ¿verdad? Y ha pasado tiempo, pero ahí seguimos todos con muchas ganas de seguir colaborando. Entonces, bueno, pues ya vamos acercándonos al final. Esa cosa que ven a la izquierda, ahorita les explico qué es, ¿no? Rosa María Catalá, pues ha vivido haciendo lo que le gusta y eso es un privilegio, ¿no? Entonces, en ese calcio tantalolantano, hay una sociedad anónima, es decir, uno tiene su marca, uno ya sabe que, bueno, pues ha hecho algo, ¿no? Y se atreve entonces a acceder a que los demás pues lo reconozcan y aquí estamos, ¿no? Hablando de ese Andrés Manuel del Río, que también se atrevió a hacer algo increíblemente pues, revolucionario en su tiempo, que fue hacer un análisis elemental y que le salió, ¿no? Que le salió bien, y tan le salió bien que se lo reconocieron hasta 30 años después, pero no le pusieron el nombre que él quería al elemento que había descubierto en México, que es el vanadio. Pues sigue habiendo un desencuentro y una deuda histórica que tiene, pues, Suecia y Europa y los países que dominaban al mundo en aquel tiempo, probablemente lo sigan haciendo, y nos vean como menos a los países latinoamericanos. En fin, es una historia que se ha contado mucho y tampoco voy a ahondar en ella aquí, pero para tener esa marca, para atreverse a hacer algo nuevo, para estar y que uno tenga esta trayectoria, hay que darle duro, hay que tener mucho compromiso, hay que tener mucho amor y hay que saber que cuando uno se equivoca, pues no hay que dejarse vencer, hay que levantarse otra vez y hay que seguir adelante, ¿no? En esa función, pues estoy satisfecha, he cerrado mi ciclo ya profesional, yo ya estoy jubilada, pero esa marca, pues está hoy aquí de alguna manera, este, también, pues interaccionando con ustedes y abriéndose, ¿no? A cualquier consulta o colaboración, porque no dejaremos de hacerlo, ¿no? O sea, no, ya no es un afán, pues, de salir adelante en una cuestión que te remunera, ya me remunera el Estado con mi jubilación, ¿no? Y eso es un privilegio también. Hay que ayudar a aprender, hay que ayudar a enseñar, hay que tender puentes. Y esa fue mi segunda función, ¿no? Como Rosa María Catalá. Y pues mi apellido también viene y aquí en otro, pues, pequeño juego de palabras, ¿no? Yo no descubrí nada, yo no hice investigación educativa, yo siempre enseñé. Yo soy como, no soy un experto en gastronomía, ¿no? Soy un cocinero y yo cociné la química en las aulas y lo que me ayudó para hacer todo eso, pues fue mi función enzimática, ¿no? O sea, yo tendí puentes, traté de aprender cosas nuevas, todo lo que estaba saliendo lo probé, de verdad, muchas cosas se probaron y salieron cosas muy buenas, otras no tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es que hace la catalasa, ¿no? Pues rompe la oxigenada. Y no es poca cosa, porque sin esa función no estaríamos vivos, ¿no? Y pues bueno, la estructura de la catalasa hace referencia también a mi pelo chino, que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y pues lo mejor del trabajo ha sido justamente tender esos puentes, ver que esos ojitos se iluminan cuando algo que parece tan difícil le vas buscando la forma de que los estudiantes
Unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más analíticos, otros son más matemáticos. A todos hay que darles lo que necesitan para poder aprender. Y pues bueno, después de que ya terminé mi función directiva, pues que me absorbía durante muchos años, de una manera prácticamente al 100%, más allá de que siempre continué con un grupo por lo menos, regresé a la SQM, ¿no? Me fui a un congreso, vieron que a veces hacía cosas interesantes y llegó la pandemia. O sea, después del primer congreso ya nos tuvimos que organizar para trabajar a distancia. Y aún así, a distancia hicimos un montón de cosas. Hicimos los congresos a distancia del año 2020, 2021. Regresamos a presenciar en el 2022 y ahora esta historia la continúan Mariana y el nuevo equipo del doctor Quintanar y del doctor Fernando. Y la verdad es tan bonito ver que a lo largo de estos, desde 2019 hasta ahorita, pues han sido tres presidentes de la Sociedad Química que han tenido una visión y un compromiso con la educación. Ya no solamente es la investigación, ya no solamente son estos químicos industriales los que tienen un papel relevante en la sociedad, sino que tenemos realmente el privilegio de ser invitados y ser acompañados y ser bien recibidos en la sociedad como profesores. Y seguimos siendo poquitos. Yo quisiera que fuéramos muchísimos más, pero si ustedes se animan e invitan a más profesores, creo que podemos encontrar la forma de que estos 25, o 40 o 60, que siempre vamos a los congresos, empecemos a pasar las tres cifras en breve. Yo, ojalá sea pronto. ¿Qué se dedica a una química que ya se está a punto de jubilar? Esto fue hace un par de años. Pues hacer divulgación y hacerla con los chiquitos. O sea, regresé con los pequeños después de más de 20 años de no haber estado nuevamente con ellos, bueno, no haber continuado con estos programas con niños pequeños, pero ya no de como profesora, sino como divulgadora. Y lo que fuimos fue implementar un proyecto que se llama de ciencia recreativa, se llama Con la ciencia sí se juega, y durante 2 años, y lo bueno es que Mariana lo está continuando, ya es el tercero, lo que hacemos es un momento de ciencia recreativa a lo largo del curso. Son 2 momentos, o sea, son para todos los niños de preescolar y primaria, se desarrollan diferentes actividades, ¿no? Aquí hay una ilustrada que es la de fuerzas, jalar y empujar, por ejemplo, y luego hay otro de plantas y mensajes secretos, que es más químico, ¿no? Digo, no voy a ahondar pues, el gozo que ha significado para mí hacer esto, pero ver esas caritas de ilusión frente a todo eso ya saben, ellos tienen laboratorios y tienen maestras que son muy buenas en ciencias, pero o sea, siempre hay algo novedoso, siempre hay un momento en el que ellos pueden interactuar con la ciencia de una manera diferente y pues bueno, esto fue sumamente grato organizarlo, evidentemente documentarlo, registrarlo y bueno, pronto espero que podamos publicarlo también en alguna revista especializada. Ya no sé cómo ando de tiempo, espero que todavía nadie me ha mandado un aviso aquí en el chat. Más bien, más bien. Pues bueno, si tuviera que enseñar hoy, ¿qué más? O sea, yo veo todos los días cosas tan maravillosas que siguen cambiando, ¿no? Este, pues hoy me acompaño de cosas más juguetonas, ¿no? Al ratito les enseño que para llevar a las clases con estos niños, ¿no? Pues llevo muñequitos, llevo cosas que hacen, ¿no? Que la ciencia, pues tenga también un momento lúdico. Pero creo que hoy más que nunca los estudiantes están pasando porque durante la pandemia y después de la pandemia creo que no lo hemos superado. Lo decía Vicente muy bien en, en- en el webinar de hacia dónde va la educación química. Están pasando por unos momentos muy difíciles para concentrar la atención, para aceptar un curso tradicional de la química. Y sin embargo, por lo menos en Estados Unidos, quiero pensar que aquí estamos mejor que ellos en ese sentido, sigue habiendo esta insistencia en transmitir el conocimiento
con clases tradicionales. Y los chicos, y acá están esos ojotes de Luis Pesetti, no sé si ustedes lo conocieron, este cantautor argentino que estuvo muchos años en México al ser un refugiado de los tiempos difíciles en Argentina. Él lo ha encontrado muy bien. Él hace en Argentina ahora, ya vive allá, todo ese trabajo cultural en el que combina música con cultura, con poesía, con ciencia inclusive. Ha trabajado con todo tipo de comunicador y hasta recientemente tomé un curso con él que se llama Los chicos están en otra. Y después de ver la serie Adolescencia, véanla si no la han visto, es muy dura, pero creo que no queremos llegar a que esas realidades tan crudas sean hacia donde va nuestra adolescencia. Con todo y que en México bueno, comunidades completas imbuidas en la violencia, y eso también es tristísimo. Todo cambia muy rápido, todo está cambiando muy rápido. Sí, sé que hay inteligencia artificial que los alumnos usan, pero ay, y aquí lo digo como un juego de palabras, hay inteligencia artificial y eso no sabemos muy bien hacia dónde nos está llevando. Entonces, creo que si hoy tuviera que empezar a formarme otra vez, porque hay que hacerlo continuamente, lo haría primero que nada en estos entornos cambiantes de los estudiantes. Pero hay otras cosas que también están sucediendo con mucho éxito, por ejemplo, en Canadá, y me dio mucho gusto que Vicente Talanquer esté colaborando con ellos también. Esto lo descubrí en el último congreso de la American Chemical Society, que fui invitada para presentar todo lo que hicimos con lo de la tabla periódica monumental, que creo que algunos también de ustedes ya lo conocen, con la sociedad química, con, con todos los materiales didácticos que desarrollamos en esa época, con la doctora Violeta Mújica, bueno, con muchísima gente. Este pensamiento sistémico que se llama Systems Thinking, y bueno, pues no tengo el señalador, pero aquí abajo hay una pequeña transparencia, una foto que habla de que se puede enseñar química. Esto lo han hecho los biólogos por mucho tiempo, ¿no? O sea, los ecosistemas y cómo cambia uno en función de cualquier cosa que cambie. Un poquito lo veíamos cuando estudiábamos ciclos, ¿no? O cuando tú estudias ciclos en un curso de química. Pero estas personas están desarrollando unas herramientas y están haciendo un trabajo de enseñanza de la química tan relevante, tan importante, que ha ganado premios a nivel internacional, que no solamente lo avala Canadá en su sistema educativo, sino la UPAC. O sea, este programa está ya avalado por la International, este, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo a qué responde la UPAC. Pero bueno, ustedes saben muy bien que es importantísimo que esta institución esté detrás de un proyecto educativo. Es un proyecto educativo y si ustedes están interesados en conocer de qué se trata, pues con mucho gusto Mariana y yo podemos también orientarlos porque, ¿qué creen? Sí lo vamos a probar, como sea, de donde sea, quien se deje tiene que conocer estas maravillas que hay hoy en día con respecto a que si se altera un, un proceso natural a través de la química, hay muchas consecuencias. Y si no hay paz ambiental, con paz ambiental me refiero a que si no restablecemos la química de los ecosistemas, tampoco puede haber paz de ningún tipo, paz social. Si hay crisis del agua, si hay crisis los suelos agotados y por lo tanto no hay agua para beber, no hay alimentos para alimentarse, créanme que las cosas, más allá de lo difíciles que ya están, pueden ponerse verdaderamente catastróficas. Y hay gente trabajando para solucionar esto en la medida de lo posible. Aquí tenemos a la doctora Frances Arnold, ¿no? O sea, dándonos pues, esperanza, ¿no? En este premio Nobel, que con la síntesis de proteínas que están acelerando la evolución, en el sentido de que estamos haciendo que nuevos materiales, que nuevas enzimas, que nuevas funciones celulares ayuden a curar enfermedades o ayuden a obtener nuevos materiales.
eh, pongo aquí abajo también, debajo de Frances Arnold, a la doctora Bertozzi de Química Click, ¿no? O sea, todo este trabajo que está ahora haciéndose para poder modificar genomas. O sea, ya vi que hay terapias basadas en Química Click que están haciendo que enfermedades rarísimas, digo, siguen siendo muy caras y al alcance de muy pocos niños todavía, pero este es el futuro que nos tiene que llevar a lo bueno, pero también a restablecer lo que no se ha hecho bien. Y por supuesto, pues los invitamos también a que conozcan recursos gratis o de bajo costo, ¿no? Inglaterra tiene una página de educación, es la Royal Society of Chemistry, o sea, para entrar ahí no hay que pagar nada. Los americanos con la ACS sí hacen negocio, pero un profesor, ustedes demuestran que son profesores, paga $45 anuales para infinitos recursos educativos y por supuesto la SQM haciendo sus pininos, pero algún día va a crecer también en esta parte de educación. Tiene una tabla periódica digital maravillosa, consúltenla, éntrenle, que sus chicos la bajen, que la usen en su celular. De verdad es un trabajo muy disfrutable, ¿no? En el aula. Aquí hablo de pigmentos en la pintura y hablo de dónde está el futuro. El futuro está en la educación ambiental, el futuro está en la química en el arte, en la química en la gastronomía, en la química de materiales. El futuro está en la química de la salud y de la alimentación. Pues evidentemente nosotros lo sabemos, pero la gente no. Y estamos acostumbrados a ser maestros y estamos acostumbrados a que nuestros alumnos quieran saber qué va a venir en el examen y que estamos acostumbrados a que los exámenes departamentalizados para entrar a la universidad siempre pregunten las mismas 10 cosas de siempre, pero no tenemos que darnos por vencidos. Tenemos que hacer que la química ya sea otra cosa en el aula. Y pues bueno, creo que para ir terminando, la función de una maestra de química según la SQM es todas esas cosas. Pues sí, sí lo cumplí y hoy tengo otros futuros. Hasta arriba en esta foto junto a mí está mi madre. Yo fui la primera mujer universitaria en mi familia y gracias a ella, perdón que me emocione, pero me dio la interés para estar aquí. Mi familia, mi nieto, mis amigas, seguimos adelante y aquí estamos para lo que haga falta. Muchísimas gracias y no hay que darse por vencido nunca. Aquí estamos. Qué Que ya. bonito cierre, Rosa Mari. Un bonito mensaje. Tengo muchos comentarios felicitándote y mandándote saludos. Rosa Mari, gran trayectoria. ¿Qué les digo? Rosa María fue mi maestra y ahora es mi colaboradora. Hemos trabajado un montón, he aprendido mucho de ti. Espero que tú también hayas pasado gran momento conmigo. Las, Y las pues alumnas también, enseñan a las maestras ahora. Perdón que te interrumpa. sí, eh, te mandan saludos de todos lados. Tenemos visitantes de Colombia, España, México, profesores investigadores, directores, coordinadores de laboratorio, estudiantes, por supuesto. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Voy a leer Muchas algunos de gracias. sus comentarios y preguntas para que Rosa María nos participe de su punto de vista. Entonces, un poco hablando del quehacer docente y hacia dónde va esta comunidad, esta primera pregunta nos requiere que pienses y nos platiques sobre estas estrategias que te parecen exitosas para fortalecer el sentido de comunidad en los profesores. Dice, ¿qué estrategias recomienda para fortalecer el sentido de colectividad, no comunidad, y apoyo mutuo entre docentes de ciencias, especialmente en espacios donde se tiende al aislamiento profesional? Pues aquí podemos platicar tú y yo, Mariana, la experiencia tan interesante que ha habido en el colegio, ¿no? O sea, habíamos tenido hace 30 años probablemente con César Coll y con Ana Isabel León una primera experiencia con comunidades de aprendizaje. Esto fue en primaria.
y funcionó bastante bien. Lo que pasa es que como todo, ¿no? O sea, hay cosas que salen, se llevan a cabo, nacen y mueren, pues porque van cambiando las comunidades, docentes son dinámicas, ¿no? Pero si hablamos de este aislamiento, ¿no? O sea, no hace falta que sea físico, ¿eh? La gente se puede aislar perfectamente en un entorno en el que ve diariamente a esa otra persona y no colabora con ella, no se abre a otras formas o sencillamente simula, ¿no? O sea, este aislamiento se puede dar inclusive estando su nombre en un trabajo colaborativo. Y todos hemos pasado por este momento ingrato de ver que no sabemos trabajar en equipo, no nos enseñaron, o sea, o si nos enseñaron, pues siempre fue al final, pues es que tú tienes que rascarte con tus uñas y no me gusta cómo lo hace el compañero o no le entiendo. Entonces, cuál es la forma, creo, mejor de romper este círculo en el que hacemos cosas juntos, las ponemos juntos en un espacio o en un proyecto, pero realmente no hay un involucramiento ni una, pues bueno, autoaprendizaje entre todos de lo que se construyó, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, muchas veces hacemos cosas, las ponemos en práctica y luego nunca nos juntamos a ver cómo funcionaron. O sea, es muy fácil lanzar proyectos, lanzar ideas, probar iniciativas, pero la forma real de hacer de que el equipo pues perviva como algo vivo, ¿no? O sea, como alguien que se necesita del otro, ¿no? Para funcionar, es a través de, pues bueno, se les puede llamar de muchas maneras, ¿no? Pero son estos grupos de análisis de elección, que para nosotros ha sido pues relevante, se ha presentado en otros webinars de la verdad no me acuerdo muy bien en cuál lo presenté, pero son esas comunidades de aprendizaje en las que pues los maestros nos juntamos con un propósito, qué es lo que nos está haciendo un problema enseñar, lo ponemos como objetivo, problematizamos el asunto, buscamos alternativas para solucionarlo en una estructura que es en este análisis de elección, pues primero la diseñamos, ¿no? Luego, evidentemente, la ponemos en práctica, vemos los resultados y evaluamos al final qué se queda y qué no se queda de esa lección. Parece muy fácil, son cuatro pasitos, sí, son cuatro pasitos que toman todo un curso y la salida del curso, porque cuando se termina, pues es apenas cuando se puede analizar qué resultados se obtuvieron. Evidentemente, es un trabajo exhaustivo que cuesta todo un curso aprender a hacer. Hay que formar a los profesores en este cambio metodológico y hay que estar abierto a que al principio no va a salir bien. O sea, el primer producto de un trabajo colaborativo casi siempre, igual que el de un trabajo personal, deja mucho que desear. Pero a la siguiente vez sale mejor y la siguiente no les digo. Para la cuarta vez que se instituye ya esta metodología, ¿no? La gente ya sabe cómo hacerlo. Y la siguiente, digamos, búsqueda de la enseñanza sale mucho mejor. Entonces, yo creo que sí, para formar grupos más colaborativos, más comprometidos, hay que tener a un líder, hay que tener liderazgo para que sea esa persona que no abandona, que no se deja vencer en estas cuestiones corrosivas que decíamos del, hay que ser tántalo, hay que no decir, bueno, no le gustó, pues ni modo, ¿no? O sea, pero hay que seguirle invitando, hay que seguirle, escuchando, porque si no escuchamos esos reclamos que no sabemos cuál es el origen, pero que están ahí siempre, ¿no? Y no los ponemos a trabajar y a tratar de empatizar y ponernos en esos zapatos, pues no, acabaremos trabajando siempre solos. Y eso está bien, es productivo, hay mucha gente que lo ha logrado así en la vida, pero usted me preguntó, y espero haber respondido, cómo colaborar. Y cómo colaborar es tener un equipo que está siempre atendiendo y respetando la opinión del otro y no solamente proponiendo, sino proponiendo, haciendo y evaluando y cambiando y mejorando.
y la siguiente vez ese equipo estará mucho más preparado y mucho más comprometido y junto para hacerlo mejor. Rosa Mari. Y sí, segundo, ¿eh? A mí también me parece que hacer comunidad ayuda a hacerlo cada vez mejor. Y esta también es sobre un consejo, vamos a aprovecharte. Dice, maestra, ¿cómo relacionar la historia de las ciencias con el trabajo de laboratorio? ¿Qué opinión le merece la relación que debe tener la evaluación formativa con el trabajo de laboratorio? Entonces, si quieres, primero un poco sobre la historia de las ciencias y cómo llevarlo al laboratorio y después hablamos de evaluación. Uy, pues uno Ajá. de los temas que más nos ha pues unido también a la sociedad química ha sido justamente este reconocimiento de la importancia de la historia de la ciencia, en este caso pues de la química, para llevar al aula, ¿no? Hay un diplomado de historia de la ciencia mexicana. Los invito a conocerlo. No sé si este año se abrió, Mariana, tú seguramente No, pero no estén hubo. atentos a las convocatorias para que puedan ser partícipes. Es Bueno, un pues gran habrá que estar evento. atentos a la convocatoria otros años. Nosotras ya lo tomamos y para mí abrió un mundo ya un poco tardío, pero evidentemente yo había tenido ya alguna interacción con mi interés particular, ¿no? Con otros momentos de la historia. Por ahí ponía, ¿no? Uno de los libros que teníamos de referencia siempre eran libros de historia de la ciencia. O sea, teníamos El ascenso del hombre de Bronowski, que era maravilloso. O sea, a los chicos les encantaba leer ese libro. Claro, les dejábamos capítulos, no todo el libro, ¿no? O La bomba y sus hombres, o La dosis hacia el veneno. O sea, siempre la historia les gusta a los estudiantes, ¿no? Porque de alguna manera les hace sentido que toda esta construcción pues tan macarrónica como es la ciencia química, ¿no? O sea, hay tantas cosas que saber y tantas metodologías y tantas teorías pero todo eso tiene atrás personajes y tiene contextos y tiene lugares geográficos y tiene inclusive cosmovisiones diferentes, ¿no? O sea, es muy difícil entender, llevar la Mendeleev a una comunidad en Oaxaca, ¿no? Para enseñar química y es mucho más adecuado enseñarla en función de la historia de la comunidad, ¿no? O sea, la historia puede ser micro, macro o ultra macro, ¿no? Pero creo que con eso respondo de que es importantísimo y no solamente, ay, sí, Lavoisier y su esposa y qué bonito y Mendeleev, que era el número 17 de un montón de hermanos, ¿no? O sea, siempre hablamos de los mismos personajes y aquí tengo a Marie Curie, que me la regaló mi hija, el Día de las Madres, ¿no? O sea, claro que hay que tenerlos a ellos, pero hay que tener a otros referentes y hay que tenerlos más cercanos. Entonces yo invitaría a que empezáramos por Andrés Manuel del Río. O sea, ¿cómo se hace un análisis elemental en 1870? ¿No? O sea, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué herramientas? ¿De qué instrumentos? ¿Cómo se comunicaba la gente? O sea, escribían cartas y tenían que ir y volver y algunas se perdían. Creo que todo eso pues nos abre los ojos a que al menos tiene que haber un momento en un curso de química para reflexionar en ello. Y sí, por supuesto, sí se puede hacer una práctica vinculada a algo histórico, ¿no? A cualquier nivel, ¿no? O sea, si alguien tiene el aparato de Lewig, ¿no? Para poder hacer análisis elemental, ¿cómo se llama? De Lewin. Bueno, o sea, el doctor alemán, ¿no? O sea, es que pudo, hacer análisis elemental de un montón de cosas y tenemos personajes mexicanos que trabajaron con él y descubrieron, la nicotina y cosas apasionantes, ¿no? Entonces, claro, si uno ya piensa en educación media o en educación secundaria, pues no podremos reproducir muchos de esos experimentos, pero sí podemos hacer aspirina. O sea, ¿qué sería del mundo, no? Sin el ácido acetil salicílico. Todavía hoy es un medicamento de primera necesidad, no solamente para curar un dolor de cabeza, sino para como anticoagulante, como muchas otras cosas. La síntesis de algo que no se sabe más que es un polvito blanco,
pero luego su análisis y verlo desde una manera integral de todas las cosas que se saben de química orgánica gracias a esa raíz de sauce, ¿no? Que es el origen de todo esto, implica historia de la química, ¿no? Y implica conocimiento profundo a nivel docente, pero también implica llevarse, ¿no? Desde el ámbito experimental, algo que hice aspirina, o sea, mamá, hice aspirina hoy, ¿no? O sea, a lo mejor algunos no lo ven como la gran cosa, pero si uno lo sabe vender bien, si uno lo pone en el contexto adecuado y en el entusiasmo adecuado, ellos se entusiasman también. Yo me acuerdo de alumnos que me decían, es que te gusta tanto, ¿verdad? Todo esto. Y yo les decía, sí, porque es importante. Es importante. La química es necesaria. Y es lo que te quiero transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá. Y aspirina ya hay miles de ejemplos, ¿eh? O sea, pigmentos, yo qué sé. Inclusive cosas de cocina, ¿no? O sea, tan simple como un baño María, pues hay muchísimas cosas que en la cocina y en el laboratorio se tienen que hacer con un baño, ¿no? Busquemos técnicas, si no podemos hacer productos porque no tenemos los reactivos, vayamos a las técnicas más elementales y algo van a aprender esos alumnos. Y además es en el laboratorio con las manos en la masa que suelen hacer la chispa. Y Ujú. esta pregunta tenía una segunda parte que nos preguntaba sobre la evaluación formativa Ah, y perdón, claro. el trabajo de laboratorio. Ajá. Uy, bueno, pues llevamos ya varios años, yo creo que más de 15, trabajando los diagramas heurísticos. O sea, para un trabajo de evaluación formativa, a mi modo de ver, en el laboratorio no hay como un diagrama heurístico en el que el alumno o la alumna, evidentemente, tienen que hacer una reflexión desde qué van a poner, ¿no? O sea, qué son los hechos, qué conceptos, qué teorías, qué pasó, qué análisis estoy haciendo, y se tiene que autoevaluar, ¿no? O sea, él tiene que decidir, ya tiene que decidir cuál es eso que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, y, sí, y ver qué tanto se atreve a ser honesto consigo mismo, ¿no? Entonces, eh, habría que dar un pequeño taller de cómo funciona esta herramienta. Creo que Mariana estaría muy bien. Eh, para más referencia, hay mucho trabajo de B. de Gowin y el libro del doctor Chamizo de la metáfora a la paradoja o viceversa. La verdad, ahorita no recuerdo bien el título, pero si lo buscamos, les podemos ayudar. Es un libro de referencia para entender cómo una evaluación formativa, ¿no? Que construye un informe de manera autocrítica, para mí es insustituible. No creo que no he encontrado algo mejor. Ujú. Fíjate que tengo varias preguntas acerca de cómo participar y cómo comenzar a participar de los congresos y de las reuniones y de las conferencias y cómo empezar a trabajar si estás en educación básica, por ejemplo. Esta Ujú. dice, buenas tardes. ¿Qué nos recomienda a los docentes de educación básica para iniciar con la investigación en la enseñanza de las ciencias? ¿Cómo puedo participar en los congresos que menciona? Y esta pregunta se repite para todos los niveles. ¿Me ayudarías a hacer una respuesta que amplíe no solamente para educación básica, que nos lleve a todo nivel? ¿Qué les recomiendas? Pues bueno, yo me imagino, digo, insisto, creo que hace un par de años intentamos juntarnos con Cristina Rueda, con Ana Isabel, con algunos otros personajes de la academia que querían, pues bueno, rebotarla, ¿no? O sea, resucitarla. Creo que no tuvieron éxito en su empresa. Eh, pues yo imagino que la SEP organiza congresos, de educación. Si son profesores de educación pública o de educación privada, habría que estar atentos a buscar en Internet. Hoy es más fácil, ¿no? Antes había uno que tenía que ir a tocar puertas a las instituciones, pero hoy
poner palabras como Congreso, educación, ciencias, educación básica, nacional, internacional. Eh, España tiene unos congresos maravillosos y muchos de ahora son también en línea, ¿no? No hay que ir tan lejos como el que sí, si quieres compartir la liga de que me mandaste en Galicia, creo que es Puesto, sí. sí, sí, un ejemplo de a dónde se puede seguir. Pues uno puede empezar en casa o puede empezar en Claro, otros este lugares. viernes tienen para entregar Sí, su sí, este propuesta, viernes tienen pueden para enviarla. entregar una propuesta que ustedes tengan. Y sobre todo, pues bueno, primero hay que seguir un guión, después ya se vuelve algo más repetitivo. Pero para empezar, yo recomendaría seguir estrictamente las pautas que ya les dan cada institución. Hay un machote, ¿no? Que uno va siguiendo, ponle título, ponle esto, ponle otro, que a veces nos perdemos en este universo de querer decir tan rápido tantas cosas que cuando se lee el resumen, pues no le queda muy claro al revisor qué es lo que quería transmitir el docente o la persona que participa. Entonces, si quieren participar, pues eso, busquen qué hay para este año o prepárense para el año que viene, lean trabajos de gente que publica o en educación química o en otras revistas, Alambique, Enseñanza de las Ciencias, Eureka, uy, hay un montón, ¿no? El boletín. Este, dependiendo del área en la que quieran participar. Y tanto las revistas como, pues bueno, también instituciones, siempre tienen eventos, ¿no? Eventos. Entren a esos eventos y vean qué hay, qué hay. Y es muy divertido, ¿eh? O sea, hay cosas Y que un uno no poco se perder el imaginaría miedo, que es sí. tan fácil. Sí, sí, primero hay que picar botones. Hoy es picar botones. Antes era picar piedra. Entonces, es más fácil. Ujú. Y voy a aprovechar el comentario sobre la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales porque justo dice esta participación, gracias por la excelente conferencia. Ojalá que la Sociedad Química de México pudiera participar como lo hacía la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales. ¿De qué manera logró amalgamar a los profesores para participar en las Olimpiadas de Química? Mm. ¿Recuerdas? Ok, Olimpiada de Química. Implica un compromiso del profesor de acompañar a alumnos, si siempre, pues muy motivados y muy, y muy extraordinarios, ¿no? No todos van a querer entrar a la Olimpiada. ¿Qué pasa con la Olimpiada? La Olimpiada de Química, la que conozco por lo menos, y a la que llevé muchos alumnos muy queridos, este, está vinculada a la Olimpiada Nacional, ya, o sea, primero es la de la Ciudad de México, que es en la Facultad de Química, luego viene la nacional y luego viene la internacional. ¿Y qué pasa? Una chiquita, un chico que entra a esto con mucho entusiasmo y le va bien, luego, ¿no? Pues tiene que tomar la decisión si quiere el siguiente nivel. Y si quiere el siguiente nivel, ya tiene que estudiar química a una profundidad y a un nivel y a pues podría decir un esquema rígido, ¿no? De tanta formalidad en temas, pues muy específicos evidentemente de todas los grandes temas y grandes ideas o conceptos claves de la química, que más que nada es aprender a resolver reactivos rápido, o sea, es muy matematizados, pues bueno, que implican hoy por hoy, pues ser una estudiante como a la antigüita, no sabría cómo decirlo. Eh, si uno quiere motivar a estos chicos, siempre tendrá que ser en decir, bueno, pues vamos a la Olimpiada, la de la Ciudad de México, y cada estado, si estos nos están escribiendo de algún otro estado o de otro país, pues tiene las suyas propias, ¿no? Y con sus propias reglas. ¿Qué pasa? Pues que uno se queda ahí, uno ya no, después, si lo van a formar, ya lo forman las facultades, ya lo forman otras personas y uno pues nada más tuvo parte de ese proceso. Pero que los maestros le entren a llevar a los chicos a la Olimpiada de Química es apasionante, porque te sublimas. O sea, pasas de tu nivel más básico, ¿no? Siempre tratando de empujar hacia arriba con chicos que quieren y necesitan más.
Entonces, pues yo invitaría a cuanto profesor esté motivado para esto a que entre a la página de la Olimpiada y vea qué se necesita y qué temas como profesores tenemos que reforzar, porque los chicos van a ser inclementes con nosotros, ¿no? O sea, van a querer que les resolvamos cuando ellos no puedan y los acompañemos a ver este tipo de problemas que tienen que resolver. Todos tenemos nuestro punto débil y ahí es una oportunidad para trabajar en equipo también. ¿Qué profesores son mejores en qué áreas, ¿no? Y que así acompañen a sus estudiantes. Y nos estamos acercando al final de esta plática. Quiero agradecerte por haber Gracias. prestado tu tarde para compartir esta trayectoria. Tenemos muchos comentarios que no te leí, pero te los voy a compartir para que te lleguen con firma y todo, ¿eh? Y Muchas esta última gracias. pregunta dice, ¿cómo considera que deberíamos repensar la formación inicial de docentes en química para integrar desde el inicio estos marcos críticos y humanistas? Pues claro, es un cambio de paradigma, de formación docente que creo que ya actualmente y afortunadamente muchos sistemas de formación docente ya están abordando. Si yo tuviera el poder de hacerlo, ¿no? Y de convencer a sistemas educativos superiores, no permitiría a un profesor, y así dicen en Cuba, tocar a un niño, tocar a un estudiante en sus vidas sin estar bien preparado. Saber química no es saber enseñar química, o sea, no hace falta que se los diga, pero las facultades de química deberían tener por lo menos un año, si alguien ya tiene clara su vocación docente, pues que el último año de carrera fuera ya con esta intención. No lo tenemos y probablemente no lo tengamos. México tiene que formar químicos para muchas cosas, ¿no? Pero hoy por hoy la autoformación a través de la MADEM es voluntaria, o sea, a nadie le obligan a tener un diplomado o un título de didáctica de la química o de la ciencia para dar clases. Y eso me parece muy, muy tremendo, porque hay instituciones que lo apoyan a uno muchísimo y ahí está, en mi caso, el Colegio Madrid, que frente a cualquier cosa que yo planteaba que necesitamos esto, siempre dijo sí, ¿no? Bueno, siempre, casi siempre. En el sentido de que a veces se dificultaba por tiempos o por recursos y es natural, ¿no? Pero ¿qué recomendaría para iniciar un programa? Pues esto, un programa pequeñito, muy claro y con poca, digamos, que no implique ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo, ni mucho recurso para hacer una pequeñita comunidad de aprendizaje, en el que la enseñanza de la química plantee, en primer lugar, qué, qué hay de nuevo en la enseñanza de la química, hacia dónde va ese futuro. Y bueno, y aquí están los webinars que se acaban de compartir, ¿no? O sea, primero, pues ver un poquito qué dicen los expertos, pues porque ellos ya llevan un camino recorrido, ¿no? O sea, no inventemos el hilo negro, vamos a ver qué cosas hay, lo que les compartí ahora. Queremos empezar por pensamiento sistémico, porque no lo conocemos y queremos, pues, ahí están los recursos, ahí están las publicaciones, ¿no? Yo sería poco ambicioso primero, no haría un currículum, no haría todo un curso largo de 3 meses o 4 meses. No, no, no. O sea, primero resolvamos algo que nos da la curiosidad. Es cómo se empieza uno a formar para ser mejor docente. Y empezar por ahí. O sea, buscar qué recursos voy a usar, qué me convence, qué me hizo ojitos y seguir ese camino por un rato. Se analiza, se ve que funciona, se prueba y al año siguiente se mejora. Y ya ahí ya tienen un programa de formación docente, ¿no? Contigo. Y para cerrar, ¿nos compartirías un último comentario a modo de mensaje o conclusión? Y así podernos despedir de Mm, nuestra audiencia.
pues nada más decirles, ¿no? Que para mi sorpresa, cuando fui al primer congreso de la American Chemical Society, hubo un foro que me metí para ver qué se trataba. Decía el impacto de los químicos en bueno, en ese momento en Estados Unidos era en el campo de trabajo global, ¿no? O sea, los químicos estamos en todos lados, crean. Así como la química está en todos lados, la formación que recibe un químico y probablemente un físico también, o sea, la formación en ciencias, no voy a ser excluyente en este sentido, para todos los colegas que estén aquí, pero bueno, hablo de mi caso, nos permite muchas cosas. Nos hace personas analíticas, evidentemente, con pensamiento crítico, que solamente pues, pueden fundamentar o validar un trabajo que tenga evidencia, ya sea experimental o teórica. Nos vuelve personas analíticas, nos vuelven abiertas y flexibles, porque la química es esa ciencia que híjole, pues tiene muchos asegúnes, ¿no? Es ahí, y cuando entramos en el laboratorio lo sabemos, y sabemos que si uno revolvió para la derecha salió una cosa y si revolvió para la izquierda, estoy exagerando, salió otra, ¿no? Entonces, cuando uno mezcla técnica con conocimiento, con historia y contexto y necesidad, ¿no? De resolver algo, eh, pues puede ayudar en cualquier entorno, ¿no? Además, y ya más recientemente no fue tanto nuestra realidad, pero sí la fue ya para una generación como la de Mariana, pues también sabe usar recursos tecnológicos, ¿no? Y ya de altísimo nivel, ¿no? O por lo menos tuvo que tener alguna interacción con ellos. Entonces, ¿qué quiero transmitir? Que la química es relevante, que no está acabada, que sigue creciendo y construyendo y que es probablemente la ciencia que sin ella no se pueda seguir adelante como especie, así de relevante. Con este último comentario quiero agradecerte de nuevo. Muchas Ujú. felicidades. Invitarlos a todos a que participen de nuestra Sociedad Química de México. Están invitados todos los países, todos los rincones del mundo. Y sí, a esa invitación de volver a ser, a iniciar esta comunidad de profesores desde la sociedad, aquí estamos, vengan, vengan a nuestros congresos, vengan al webinar, quieren ser parte del webinar, escríbanos. Um, un gusto festejar contigo, Rosa María, y un saludo Muchas para gracias, toda Julia. nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima edición. Un saludo a Gracias, todos y Adrián. muchas gracias. Gracias, equipo. Gracias, Adri. Gracias.